Todavía no conocemos al campeón, ni al líder de goleo, o al mejor jugador, o al verdadero caballo negro. Hay muchas cosas por descubrir en Qatar 2022, pero lo que ya definitivamente sabemos es quiénes han sido las peores y más decepcionantes selecciones. Gracias por acompañarme a elegir a lo peor de lo peor. Era importante sacar hoy este video antes de que se jugaran los últimos partidos del G y el H, porque los octavos de final nos habrían comido si esperábamos más tiempo. Yo creo que ya hemos visto lo suficiente y esperando ese duelo trascendental, porque todos sabíamos que el Suiza-Serbia, todo lo que acarrea dos equipos candidatos a ser el caballo negro, iba a estar en juego una clasificación, ya que Brasil no iba a permitir que los dos clasificaran. Pero han sido decepcionantes, tanto Suiza como sobre todo Serbia. Camerún ha tenido algo que decir, por supuesto, ha sido una selección que ya veíamos, por lo menos a nivel individual, tener jugadores que crecieron mucho en los últimos meses y que le iban a poner las cosas difíciles a Suiza y a Serbia. Suiza por lo menos pudo ganar en un partido de mínimos, el primero, y después perdió contra Brasil. Y en el caso de Serbia, que es por el que estoy apostando ahora mismo, sin saber todavía cómo le va a ir en contra de la selección de Suiza, pues ha sido una actuación de más a menos, porque contra Brasil compitió sin disparar nunca a portería, pero en el primer tiempo más o menos fue un rival como se esperaba. En el segundo tiempo colapsó y contra Camerún tuvo oportunidades, permitió que creciera el equipo rival, los tenían 3-1, se dejaron empatar, se dejaron empatar es un decir, ¿no? Perdieron el control del partido, no lo tuvieron nunca, y eso con jugadores de la calidad que tiene la selección serbia, la verdad es que llama mucho la atención. No juega Vlahovic en este equipo, venían jugando los dos, tanto Mitrovic como Vlahovic, en un sistema 3-5-2, el entrenador decidió sentar a Vlahovic y dejar a Mitrovic. Tiene de todas formas a Tadic, a Kostic, a Milinkovic-Savic, un equipo que se antoja para haber hecho cosas mucho más interesantes, sobre todo en el partido contra Camerún. Un partido espectacular que queda 3-3, pero que prácticamente elimina o por lo menos deja contra las cuerdas a la selección de Serbia. La dejamos en el lugar número 10 porque quizás mejoró y mucho en contra de Suiza. Así que si fue así, pongan Suiza en lugar de Serbia. Y ahora sí, vámonos con las 9 peores. La selección de los Países Bajos entra en este ranking. Es verdad que hay 16 selecciones para escoger, entre las que no clasifican a octavos de final, pero aún entre aquellas que han clasificado, me parece que por ahora ha sido muy decepcionante lo de Países Bajos. Ya veremos si mejora en contra de los Estados Unidos, si es que avanza y enfrentara hipotéticamente a Argentina en cuartos de final, pues quizás podamos empezar a descubrir cosas interesantes de esta selección en Países Bajos, que por ahora nos ha dejado lo de Cody Gakpo y nada más. Ni siquiera podemos hablar de una gran sorpresa, porque ya estaba bastante anunciado el gran momento que atravesaba Cody Gakpo. No siempre esto logra fructificar en una Copa del Mundo. La verdad es que ha sido muy buena noticia ver al joven jugador del PSV tan a sus anchas, dominando el entorno, convirtiéndose en la gran figura de Países Bajos y prácticamente en lo único a destacar. Es verdad que Klaassen ha tenido su valía y le ha hecho la vida más fácil al futbolista del PSV. Ha sido bueno también lo de Klaassen. Individualmente podemos hablar de una defensa que se ha comportado, que De Ligt ha acabado siendo suplente, Van Dijk comandando la defensa central al lado de futbolistas como Ake y Timber. Un portero con el que nadie contaba, pero ¿quién iba a contar con un portero de 28 años que ha jugado 50 partidos como profesional, que debutó en los mundiales justo en la inauguración y que en toda su carrera, ya con 28 años, apenas ha jugado aproximadamente 30 partidos en primera división? Bueno, es una selección con limitaciones, no tiene la materia prima de otras versiones de Países Bajos, pero de todas formas ha sido muy decepcionante desde el primer partido contra Senegal, una muy diezmada Senegal, con la reciente noticia de haber perdido a Sadio Mané y todas las pérdidas previas a la de su gran figura. Aún así, de los dos partidos que jugó Países Bajos antes de enfrentar a Qatar, en los dos fue el peor. Contra Senegal fue un partido equilibrado en el que al final, en los últimos 5 minutos, logra anotar los goles de la mano de horribles decisiones de Edouard Mendy, el portero senegalés.
pero con eso abre la puerta de los primeros 3 puntos a Países Bajos, que después hace un partido realmente muy malo contra Ecuador. No solo es que lo debió perder, sino que lo debió perder por varios goles, pero el que pudo anotar fue Países Bajos. Ecuador solamente logró facturar una vez y con ello ya llegó el partido contra Qatar, que honestamente ni siquiera vale la pena evaluar porque ha sido horrible lo de Qatar, pero bueno, de Qatar ya hablaremos más adelante. Y como dije con Serbia, a Uruguay vamos a castigarla por adelantado, poniéndola en esta lista a unas ciegas sin saber lo que le depara el destino en contra de Ghana. Por lo visto, la selección uruguaya ha dejado demasiado que desear. En el partido contra Corea del Sur no impuso su mejor calidad en todas las líneas. Fue un equipo sumamente conservador, incluso contra Portugal. Uno de los equipos más conservadores del fútbol internacional fue el que por decisión de Uruguay tuvo la iniciativa en todo momento. Y sí, también le castiga el arbitraje. Claramente lo deja con ese penalti mal señalado en el último minuto en una posición muy desfavorable de cara a la diferencia de goles para ese último partido contra Ghana. Pero a expensas de que Uruguay resuelva todo lo que dejó de hacer en sus 2 primeros partidos contra Ghana, la verdad es que ha sido una imagen paupérrima. Sabíamos que iba a ser muy difícil, que hay un recambio generacional, que tener a gente como Cavani, Suárez y Darwin Núñez no garantiza goles, y ahí está el ejemplo como Uruguay no ha logrado marcar en 2 partidos contra Corea del Sur y contra la selección portuguesa. Y bueno, ya veremos en qué acaba la actuación charrúa en esta Copa del Mundo, pero honestamente no es demasiado optimista mi punto de vista sobre ellos. No creo que mejore, así como Países Bajos se metió a octavos de final y ni por ello exentó esta lista. Yo apuesto porque Uruguay o mejora muchísimo o su vida en esta Copa del Mundo tiene los minutos contados. Yo soy un tipo resultadista y por eso, aunque se haya metido a octavos de final, también la selección polaca tiene que entrar en esta lista de los equipos más decepcionantes y sobre todo los que menos nos han dejado en esta Copa del Mundo, porque Polonia ha llegado a especular. Lo ha hecho durante 270 minutos sin cesar y al final el plan le está saliendo bien. Es decir, hay que reconocerle que ha sido un equipo rentable porque desde el primer partido salió a empatar contra México y aunque el tópico dice que quien sale a empatar pierde, no le ocurrió en ese primer partido a Polonia, que cumple su objetivo. En el segundo encuentro sí que tienen mayor dosis de fortuna. Por ejemplo, Mati Cash debió ser expulsado por doble amarilla, un codazo que no se sanciona, un penal en contra que para Wojciech Szczesny, que acaba siendo la gran figura de esta selección. Arabia Saudita estaba para empatar e irse al descanso con empate. El portero de la Juventus lo evita y en un partido en el que Polonia fue el peor de los dos, acaba ganando hasta holgadamente y ese 2-0 es el que acaba siendo determinante para avanzar a octavos de final, porque luego contra Argentina no hace nada, pero virtualmente no hace nada. La selección de Polonia contra el albiceleste tenía ese margen de error para especular y vaya que especuló y vaya que estuvo contra las cuerdas y que pendió de momentos en los que fue muy afortunado para que no cayera el tercer gol de Argentina que la hubiera eliminado. Al final, de lo rescatable es que por fin metió Robert Lewandowski entre sus muy poquitas oportunidades su primer gol en Copa del Mundo y por supuesto Wojciech Szczesny parando aquel penal de Messi cuando el partido iba 0-0, cuando había que alargar lo más posible ese resultado. El penal que ya mencionamos en contra de Arabia Saudita, sin duda que quien ha puesto en octavos de final a la selección polaca no es otro sino su gran portero. En el sexto lugar, y muchos querrán que lo ponga mucho más arriba, la selección mexicana, que maquilla su actuación en el último partido contra Arabia Saudita cuando ya es demasiado tarde. Al final es la misma historia de todos los mundiales, solamente que contada en 3 capítulos en lugar de 4. México hace un encuentro en el que se queda a nada de cumplir su objetivo. En los otros mundiales el objetivo era meterse al quinto partido. Aquí el primer objetivo mínimo era por lo menos regresar a ese cuarto partido donde se venía atorando durante 7 copas consecutivas la selección mexicana. Y no lo logró. Y no lo logró porque no tuvo ese margen de error construido en los 2 primeros partidos. Y ya no sirvió de mucho lo de Arabia Saudita. Es verdad que a final de cuentas, por circunstancias que se pueden dar en un partido de fútbol, México no avanzó. Pero también por circunstancias, México avanzó muchas veces a octavos de final durante esta racha de 7 mundiales consecutivos avanzando de ronda. Sin ir mundial a mundial, solamente hay que recordar lo que pasó en Rusia 2018, ¿no? Cuando México dependió enteramente
de los goles que le metió Corea del Sur a Alemania, con los que nadie contaba para avanzar, porque si fuera por México en este último partido habría quedado eliminado contra Suecia. Entonces, cuando dependes de factores mínimos, cuando un gol es la diferencia entre avanzar y no avanzar, pues puede caer la moneda a cualquier lado. Y cayó a favor de México durante muchos mundiales. No digo que en los 7, porque realmente en esos 7 mundiales hubo buenas fases de grupo, pero hubo más de una ocasión en la que los factores mínimos que marcan un puntito, un golecito, fueron los que permitieron a México cumplir con el que venía siendo el objetivo mínimo, que era jugar ese cuarto partido. Bueno, la misma historia les digo, nada más que ahora en 3 juegos. Si México llegó a Arabia Saudita tan condicionado y dependiendo de un gol más o de que Argentina metiera un gol más, fue porque en los 2 primeros partidos México hizo poco y nada. Nada contra la selección argentina y poco contra Polonia, una selección polaca que en el primer partido salió, como hemos mencionado, a empatar. México salió a ganar, pero el que consiguió el objetivo fue la selección polaca, porque México no tuvo ni creatividad, ni profundidad, ni acechó nunca la portería de Szczęsny. Y en el segundo encuentro salió a empatar y no logró, a diferencia de Polonia, empatar, ¿no? 60 minutos neutralizó a la selección argentina, pero no puso nada extra, nada para aprovechar el mal momento en el que llegaba Argentina. Arabia Saudita le había puesto a la selección albiceleste contra las cuerdas a México y México no quiso aprovecharlo y le permitió vivir a la selección argentina. Y ahí estuvo el peor partido, sin duda alguna. Que se podía perder, pero la manera en la que lo pierde México es la que realmente lo deja fuera, ¿no? Porque pierde por 2 goles, porque nunca se acerca ni siquiera a anotar un gol en el partido. Y bueno, todas esas circunstancias lo dejan a expensas de un milagro contra Arabia Saudita, un milagro que claramente no ocurrió. He escuchado mucho aquello que Asia tiene muchos boletos al Mundial, que CONCACAF, que África también tienen demasiados boletos, pero no tanto que Europa también. Europa también tiene demasiados pases a la Copa del Mundo. Y es que si hay 32 equipos, lo normal es que muchos no sean buenos equipos. Y Gales es uno de ellos. Imagínense cuando sean 48 equipos a partir de la próxima Copa del Mundo. Pero aún siendo 32, sabíamos todos de antemano que de entre los equipos europeos, Gales probablemente era al que menos le debíamos exigir. Pero de todas formas entra en este ranking porque había dado ciertas esperanzas en el primer partido, porque su afición además se volcó dimensionando lo que era para ellos poder jugar una Copa del Mundo después de tantas décadas y hacerlo antes de que se malbaratara el Mundial con 48 boletos. No era importante hacerlo cuando todavía eran 32 y era todavía un evento exclusivo como el que estamos viviendo en Qatar 2022. Este primer partido contra Estados Unidos no empieza bien, el primer tiempo son peores, pero el segundo tiempo no solamente logran el empate merecido a través del penal de Gareth Bale, sino que merecen la victoria. Sin embargo, ese gol de penal es el único que anota al final en la Copa del Mundo y lejos de colgarse de ese envión anímico que significó el segundo tiempo contra Estados Unidos, más allá de no conseguir la voltereta, sí, rescatar un punto, contra Irán ya fue un equipo desconocido en el que a base de contragolpe Irán los dominó durante todo el juego y aunque se mantuvieron 0-0 hasta tiempo de compensación, al final las cosas cayeron por su propio peso y Gales perdió merecidamente 2-0 contra Irán. Lo peor vino contra Inglaterra porque ya había muy poco que perder y ahí sí esperábamos a un Gales que aún desde la inferioridad planteara un partido de orgullo. Y hay maneras de morir. Se puede morir de algo, se puede morir de nada o se puede morir de nada, como murió Gales en contra de Inglaterra. Así como el fracaso de algunas de las selecciones que hemos ido repasando era más o menos predecible, yo decía antes de la Copa del Mundo que no entendía por qué había tanto escepticismo respecto a la selección alemana. Para mí era una de las grandes candidatas. Y bueno, 3 partidos después me doy cuenta por qué había tanto escepticismo respecto a Alemania. Defensivamente un equipo muy flojo, muy blando, mucho más de lo que yo esperaba. Y muchos dirán, ¿y por qué en cuarto lugar y no en primer lugar si es la selección alemana? Pues porque queda eliminada de manera también circunstancial, no digo inmerecida, pero sí no fue tan mala la selección alemana durante los 3 partidos. Tuvo momentos muy malos, suficientes como para quedar fuera en un grupo en el que no debió quedar fuera, más allá de tener a una potencia como España, de pagar el hecho de no ser cabeza de serie, tener a Japón y a Costa Rica dentro del grupo, sabiendo lo que ha avanzado Japón
y lo que ha podido sorprender Costa Rica a cada Copa del Mundo, pues lo normal era que con un mínimo esfuerzo Alemania lograra avanzar. Yo creo que sí puso el mínimo esfuerzo y más. Contra Japón en el primer tiempo, el primer partido, lo juega realmente bien y merece hacer varios goles. No los mete y no hay excusa ante ello. En el segundo tiempo se desmorona terriblemente la selección alemana. Luego contra España hace un buen partido, las dos se neutralizan. Es un juego en el que tampoco asumen demasiados riesgos, pero Alemania pudo quedar eliminada en contra de España y a final de cuentas pensaba que con el empate la libraba, ¿no? Porque jamás entró en sus cálculos que España pudiera perder el último partido contra Japón. Y es exactamente lo que pasó. España pierde contra Japón y Alemania, que estaba colapsando también contra Costa Rica, después de un buen primer tiempo, de minutos de zozobra empezando el segundo, acaba pasándole por encima a Costa Rica, más allá de algunos minutos en donde realmente la pasó muy mal. La verdad es que Alemania fue una planadora por encima de Costa Rica, más allá que el marcador solamente haya sido de 4-2 y que durante varios momentos de esta Copa del Mundo Alemania sí fue un equipo competitivo y peligroso y que generó muchas ocasiones de gol, pero siempre fue frágil, demasiado blandengue y por lo tanto quedó justamente eliminado. Solamente es el cuarto lugar porque honestamente creo que hubo 3 equipos que lo hicieron peor. Ahora, 2 selecciones de las cuales yo realmente no entendía por qué había tanto hype alrededor de ellas previo a la Copa del Mundo, tomando en cuenta el verdadero nivel en el que se encontraban sus jugadores. Yo no esperaba mucho de Dinamarca, para nada me parecía un candidato a caballo negro como a tantos otros, pero jamás pude vislumbrar que este equipo no iba a pasar ni siquiera a octavos de final. Ese es el tema, que no fueron ni tercer lugar de grupo, acabaron últimos en un grupo donde muchos lo ponían incluso como primero por todos los problemas que venía arrastrando Francia a nivel extracancha y sobre todo de lesiones. Había apuestas por Dinamarca porque había sido capaz de ganarle a Francia 2 veces en la Nations League, porque hizo un buen papel en la Euro metiéndose hasta la semifinal y porque era un equipo que convencía en lapsos de estos años previos a la Copa del Mundo. Pero la gran ventaja de Dinamarca, su gran potencial estaba en la defensa, en una línea de 3 comandada por Simon Kjær, por Eriksen y por Vestergaard. De eso no queda nada. Christensen, saliendo de una lesión con el Barcelona, llegó apenas. Kjær no puede ya, desgraciadamente el capitán no ha logrado recuperarse de sus lesiones. Y Vestergaard ni siquiera pasó el corte, ¿no? Ni siquiera fue a la Copa del Mundo. Sí lo hizo Andersen, el jugador del Crystal Palace, pero no fue suficiente para hacer una defensa central tan sólida como de costumbre. Y más cuando Schmeichel ya tiene su edad. Kasper Schmeichel no está en el mejor momento de su carrera y ese tampoco volverá, tanto que dejó la Premier League. Entonces, la selección de Dinamarca tenía esa fortaleza, pero ya no llegaba bien en el ámbito defensivo a la Copa del Mundo. Ahora, si no clasifica, no es por su defensa. Es decir, sí que recibe más goles de los que debió recibir, pero eso es sobre todo porque no fue capaz de anotar. Y cuando veías los recursos ofensivos de Dinamarca, no era difícil adivinar que este equipo tenía pocas soluciones, más allá de la creatividad que te da Christian Eriksen, pero todo lo que te da también a nivel defensivo. Højbjerg, un buen mediocampista, pero insuficiente dentro de un marco de selección nacional donde necesitas que Højbjerg sea uno más, no el referente en el mediocampo. Y adelante, jugadores jóvenes de mucho talento que quizás para 2026 sean otra cosa, pero que ahora mismo ninguno se puede echar el equipo a la espalda. No lo hizo Skovbolsen, que para mí es el mejor de todos, no lo hizo Lindström, no lo hizo Damsgaard, con cada vez menos oportunidades. 3 jóvenes que hay que seguir, con los que hay que tener optimismo, pero que ahora mismo no estaban para evitar una debacle terrible como la que sufrió la selección danesa. De Bélgica se decían muchas cosas en el análisis previo a la Copa del Mundo que no correspondían a la realidad. Es verdad que es un equipo que lideró el ranking FIFA durante años, hasta hace bien pocos meses seguía siendo, según las matemáticas, el mejor equipo del mundo, pero la realidad es que era un cuadro que ya no podía sostenerse, ¿no? Por gente como Vertonghen, como Alderweireld, como Witsel, como Mertens, no que estuvieran en un mal momento, sino que llevan años sin ser competitivos y seguir sosteniendo la selección en estos nombres era algo que te garantizaba el fracaso. Pero hay de fracasos a fracasos. Para mí, esta selección de Bélgica tenía como tope meterse a octavos de final y encontrarse hipotéticamente con Alemania, con España y que ahí acabara su presencia. No era la última oportunidad de esta generación. La última oportunidad de esta generación pasó hace mucho porque solamente podía aferrarse a los momentos de 2 futbolistas, de Kevin De Bruyne y de Thibaut Courtois,
para alimentar sus esperanzas, que debían alcanzarle por lo menos para meterse a octavos de final a priori, pero ocurre que apuesta por Eden Hazard como titular desde el primer partido, lo cual fue sorprendente. Redobla la apuesta a Roberto Martínez en el segundo encuentro con Eden Hazard y eso ya fue hasta descabellado. El primer partido lo gana Bélgica y es quizás el peor de todos. Realmente el partido que peor juega es el que gana 3 puntos. El arbitraje acuchilló a Canadá. Courtois hizo lo suyo, apareció también en un momento importante. Empezaba el partido, Canadá les pasaba por encima, Alphonso Davies dispara y Courtois ataja. No dejó Canadá de pasarle por encima a Bélgica, que con un contragolpe y un gol de Batshuayi y muchas ayudas arbitrales logró esos 3 puntos. Pero estaba tan mal Bélgica que ni siquiera con esa ayuda logró la clasificación, porque contra Marruecos fue un equipo totalmente inoperante. Pierde en los últimos minutos, pero daba la sensación de que ese equipo ya tenía que estar perdiendo en el marcador mucho antes, cuando logró mantener el 0-0. Ahí justo es cuando Thibaut Courtois falla, ¿no? Una de las pocas garantías que tenía esta selección de Bélgica. Falla Thibaut Courtois y Marruecos se lleva merecidamente ese segundo partido. Y en el tercer encuentro, un poquito como lo que decíamos que le pasó a México, ¿no? Demasiado tarde reacciona ante una Croacia que especula, que también tiene sus oportunidades. No fue un mal partido, más allá de lo que diga el marcador, y sobre todo el factor Lukaku, ¿no? Lukaku, que no pudo jugar por lesión, todavía no se recuperaba hasta el tercer encuentro, entra a jugar el segundo tiempo y mejor que no hubiera entrado, porque oportunidades tuvo todas. Es una actuación que va a pasar a la antihistoria de la Copa del Mundo. Pasan los años y tendremos que seguir recordando esas 4 fallas increíbles de Romelu Lukaku, que habrían sido la diferencia entre avanzar y no avanzar. A final de cuentas, a Bélgica le factura no tanto las fallas de Lukaku, sino todo lo que dejó de hacer antes para depender de 4 fallas increíbles, una más que otra, por parte de su delantero estrella. Ahora que ninguna selección lo hizo peor que Qatar. Desde lo estadístico sí, porque ahí están los números, pero sobre todo desde lo sensorial, porque si este fuera solamente un reporte estadístico, pues tan fácil como agarrar a la selección 32, a la 31, a la 30, a la 29, a la 28, que por puntos y luego por goles a favor y goles en contra, quedaron acomodados en los últimos lugares de Qatar 2022. Y ciertamente para la historia va a quedar que Qatar fue estadísticamente el peor equipo del Mundial. Pero aquí estamos haciendo un análisis no tan numérico como de sensaciones. ¿Cuál es el potencial de los equipos y qué tanto defraudaron respecto a este potencial? Y Qatar, sin tener un potencial increíble, sí que la vimos en un nivel mucho mejor del que ha acabado de demostrar. Que hará entonces para la historia no solamente como el peor anfitrión, sino como uno de los peores equipos que se han visto en la Copa del Mundo. No importa lo mal que lo haga en el futuro cualquiera de los equipos que organicen el Mundial, siempre les va a quedar el consuelo de, hey, estuvimos mal, pero Qatar en 2022 estuvo peor. Es un tema que merece análisis, porque no es fácil de entender. Hace 12 años que Qatar está clasificada a la Copa del Mundo de 2022. Desde 2010 que le dieron la sede, no solamente tenían que organizar un mundial de cero, sino que tenían que construir una selección de fútbol competitiva. Y la verdad es que siguieron el manual que uno presume debe tener cualquier país que aspire a competir en 12 años, cuando no tiene ni tradición futbolística, ni siquiera demografía como para construir una selección basada en una población que aprenda a jugar al fútbol. Hizo todo como se tiene que hacer, me parece. Invirtió, reclutó jugadores, algunos nacidos en Qatar, muchos no nacidos en Qatar. Les dio no solamente formación futbolística, sino roce internacional. Esa selección la vimos competir bien en Copa América, en Copa Oro, ganó la Copa Asia, pero cuando llegó el Mundial, cuando llegó el partido contra Ecuador, se paralizó, no mostró nada, ni valentía, ni recursos, ni siquiera rebeldía ante lo que estaba sucediendo partido a partido, minuto a minuto. Lo de Ecuador podía entenderse en los primeros 15, 20 minutos, el pánico escénico era inexplicable durante 90 minutos, el muy pobre rendimiento que tuvo Qatar. Al segundo tiempo uno presumía que quizás ya se habían quitado esa losa y que se iban a soltar un poquito. Todo lo contrario, aunque metieron su primer gol y por lo menos algo que celebrar contra Senegal, tampoco apareció en ningún momento la selección de Qatar. Y ni siquiera en el tercer partido, cuando ya había nada que perder, la selección de Qatar mostró un poquito de los recursos que sí venía mostrando en eventos previos, y simplemente fue comparsa de Países Bajos, que tuvo un último partido en la fase de grupos muy fácil. Ha sido decepcionante, ha sido muy pobre y ha sido una pérdida de tiempo ver a Qatar
en estos 3 partidos. Espero que ustedes no hayan perdido el tiempo después de este largo video. Si no están de acuerdo, perfecto, es la mejor ocasión para que en el cajón de comentarios pongan su propio anti-ranking, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, que nos veamos mañana en la próxima entrega mundialista.